Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, iniciamos un procedimiento, pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, iniciamos un procedimiento de extradición. México pidió al Mayo. Fiscal Alejandro Gertz Manero reveló que desde julio se ha solicitado en 4 ocasiones la extradición de Ismael El Mayo Zambada a México y reclamó falta de claridad en los cargos en su contra, aunque han sido exhibidos en las audiencias judiciales estadounidenses. Récord de extradiciones. A una semana de la nueva fecha para la imposición de aranceles contra México y Canadá, Gabinete de Seguridad reporta avances en combate al crimen organizado. Documentamos récord en extradiciones de presuntos narcos a Estados Unidos. No paguen favores, señor Adán Augusto, porque eso es lo que están haciendo. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar favores ni a cobrar favores políticos. Extienden nepotismo. El Senado aprobó reformas contra la reelección inmediata y prohibición en nepotismo en cargos de elección popular, con la condición de Morena y aliados para que aplique a partir del 2030, por lo que en 2027 podrán postularse padres, hijos, esposas y pariente alguno de las y los gobernadores actuales. Los ricos primero. Donald Trump da luz verde a la migración VIP y ofrece Gold Card para quienes lleguen a su país con al menos $5 millones, mientras la fuerza trabajadora migrante sigue frenándose con ayuda de autoridades mexicanas. Milenio lo documentó en Tijuana. Muy buenas noches. El gobierno federal ya solicitó a Estados Unidos la extradición de Ismael El Mayo Zambada, pero no fue por su reciente petición, sino por protocolo, y lo hizo desde el mes de julio. Así lo dijo el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, al explicar que México solicitó 4 veces durante el gobierno de Joe Biden que devolviera al Mayo Zambada, pero no hubo respuesta. Ante el gobierno de Donald Trump no se ha hecho ninguna solicitud nueva. Desde julio del año pasado, cuando ocurrieron estos hechos, iniciamos un procedimiento por una serie de delitos que se cometieron en México. Pero no solamente iniciamos ese procedimiento del cual ya hemos hablado, iniciamos un procedimiento de extradición ante las autoridades norteamericanas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoció que ya tenía ese requerimiento. Hemos insistido en 4 ocasiones ante la administración anterior del gobierno norteamericano y no hemos tenido respuesta. Y de acuerdo con la estructura jurídica norteamericana, todavía no tenemos la primera audiencia de fondo. Eso es francamente preocupante. Yo creo que ahí es donde, porque en esa audiencia de fondo es donde vamos a conocer con toda precisión cuáles son las acusaciones y cuáles son las defensas, y ahí es donde ya la presencia y el acompañamiento de las autoridades consulares es una obligación de acuerdo con este tratado que es multilateral. A pesar de lo que dice el fiscal, El Mayo Zambada ya sabe de qué lo están acusando en Estados Unidos. Los cargos que se le imputaron son públicos. En la audiencia del 13 de septiembre de 2024, allá en Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputó 17 cargos por tráfico de drogas, posesión de armas de fuego y lavado de dinero. Estos cargos fueron ratificados en febrero de 2024, 5 meses antes de su captura, en una acusación ante la Corte del Distrito de Nueva York, donde se le señala por tráfico de drogas como fentanilo, marihuana y cocaína. Ahí están los documentos e insisto, son públicos. En unos momentos más regresaremos con este tema. Sobre las amenazas de imposición de aranceles de Estados Unidos a México, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard mostraron confianza en que se llegará a un acuerdo para evitarlos el próximo martes. Habla de lo que él llama la reciprocidad. Es decir, si los productos norteamericanos al entrar a Europa tienen un impuesto, una tarifa, pues entonces él dice, en reciprocidad, Estados Unidos le va a poner una tarifa. Nosotros no tenemos ninguna tarifa entre Estados Unidos y México. Entonces, si vamos al tema de reciprocidad, pues quedaríamos como estamos ahora.
Repito, se sigue dialogando con ellos en el tema de seguridad y en el tema de comercio. Tenemos que cerrar el acuerdo. Si llegara a ocurrir lo de los aranceles, pues también tenemos, como decimos, plan B, plan C, plan D, plan E. Nosotros lo que tenemos es la convicción de que México y Estados Unidos, cosa que le externé, tenemos que llegar a entendimientos porque hay una singularidad. México y Estados Unidos son las dos economías más integradas del mundo. Es decir, la integración hace que lo prudente, lo inteligente sea ponernos de acuerdo. Hoy tendremos comunicación, mañana tendremos comunicación, el jueves vamos a estar hasta el viernes. Las acciones para mostrarle a Estados Unidos que México ha cumplido con los acuerdos siguen. Hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que desde el inicio del sexenio, en octubre, han detenido a más de 13,000 personas por delitos de alto impacto, más de 6,582 armas de fuego han sido aseguradas, además de que más de 112 toneladas de diferentes drogas. Han localizado y destruido 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en 13 entidades de la República Mexicana. En el caso de Sinaloa, informó que han detenido a más de 899 personas, van 50 laboratorios desmantelados, más de 39,000 kilogramos de droga incautada y 1,262 armas de fuego aseguradas. Con la Operación Frontera Norte han detenido a 746 personas, asegurado más de 700 armas de fuego, más de 11,000 kilos de droga, 631 vehículos y casi 80 inmuebles. Sobre la comunicación que ha tenido con la secretaria de Seguridad Interna en Estados Unidos, con Kristi Noem, esto dijo. Se le informó de los 4 ejes de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo, de estos aseguramientos que se hacen, de las operaciones de alto impacto y de las organizaciones criminales que hay en México. Se les ha compartido también información, así como también ellos han compartido, para lograr la desarticulación de estas mismas. Específicamente de los alcances de esta designación, ¿no se habló en estas conversaciones? Para nosotros no tiene, ellos los pueden designar en su país como quieran. Para nosotros ya eran organizaciones que desde antes eran prioridad para nosotros. Es muy importante mencionar que el combate a estas organizaciones no inició para nosotros hace unos días cuando ellos los designaron estas organizaciones, sino desde octubre se han venido presentando resultados relevantes que ha hecho el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, FGR. Sobre los vuelos que ha realizado aviones del gobierno de Estados Unidos cerca o sobre territorio mexicano, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, aseguró que han sido a solicitud del gobierno mexicano e incluso las últimas detenciones allá en Sinaloa son producto de esta dinámica, algo que confirma lo que daba a entender esta publicación que le presenté la semana pasada a la Embajada de Estados Unidos en México cuando celebraba así la detención de Kevin Alonso, alias El 200. Dice, se fortalece la seguridad entre ambos países cuando las instituciones colaboran entre sí, pues se confirma que efectivamente colaboraron y por eso lograron esa detención. Cuando se llega a requerir el apoyo de algún sobrevuelo, es por solicitud de nosotros, de las Fuerzas Armadas, es por solicitud y nosotros autorizamos y se especifica muy claramente el área, las rutas, la información que se debe de obtener y que es transmitida de inmediato a nosotros, muchas veces, la mayoría de las veces en tiempo real. Es decir, hay mucho control sobre ello. A partir de octubre se establecen una serie de blancos, todos los grupos delincuenciales que afectan la seguridad en el país y empezamos a llevar un seguimiento muy puntual desde entonces, inclusive hablando de los últimos detenidos en Culiacán, es producto de esos trabajos de inteligencia. Cuando estas aeronaves, cuando llegan a volar, únicamente complementan el trabajo, la información que se tiene en México. Sobre labores de espionaje, ¿tienen información, hechos contundentes que pueden confirmar o descartar que estén realizando actividades de espionaje? No hay ningún indicio al respecto. Otra de las muestras de cooperación en combate al crimen que México pondrá sobre la mesa de negociación de Trump son las extradiciones, que de forma acelerada se han dado en los últimos días. Al menos 8 personas son de alto perfil. Ángel Hernández nos cuenta. En solo 8 días, México extraditó a Estados Unidos a 11 presuntos criminales capturados por las fuerzas federales, de los cuales 8 son de alto perfil. El número es inédito en la historia reciente y fue calificado como un esfuerzo sin precedentes por el gobierno, en medio de las amenazas de la Casa Blanca de imponer aranceles al acero y aluminio mexicanos a partir del 12 de marzo. Nada más para que se den ustedes una idea.
salvando el tema de los amparos contra las extradiciones, la semana pasada hicimos 11 extradiciones. No se había hecho nunca en la historia de México. Uno de ellos es un delincuente muy violento. La Secretaría de Seguridad dio la información, ustedes la tienen, 11 personas. El 18 de febrero la FGR entregó a 2 fugitivos, Osvaldo Coronel Fernández, acusado en Texas de tráfico de personas, y Rafael Contreras, acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero en Carolina del Sur. El 20 de febrero fueron extraditados Eduardo Ravelo, alias Tablas, y Enrique Guajardo López, alias Kiki, para enfrentar acusaciones por tráfico de drogas en la organización Barrio Azteca, una célula de sicarios al servicio del Cártel de Juárez. Además, los vinculan con el asesinato de 3 empleados del consulado estadounidense en Ciudad Juárez en marzo de 2010. El 21 de febrero fue entregado Raúl Saucedo Huipio, acusado de traficar personas desde Mexicali, Baja California. El 22 de febrero, Jesús Ricardo Patrón Sánchez, el H3, quien fuera uno de los operadores del cártel de los Beltrán Leiva, fue entregado a Washington para enfrentar cargos por narcotráfico, posesión de armas de fuego y lavado de dinero en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York. Este martes, Estados Unidos también confirmó la entrega de Omar Cuenca Marino, líder de la organización criminal Los Rojos, acusado de tráfico de drogas. El hombre fue presentado ante el juez Russell Beinyard de la Corte Federal de Atlanta, Georgia, para enfrentar imputaciones de conspiración para distribuir e importar metanfetamina, cocaína y heroína, así como lavado de dinero. También fue extraditada Irma Elvira Cruz, conocida como La Madre, una mexicana de 60 años acusada de tráfico de cocaína. Ya fue presentada ante un juez de la Corte del Distrito Norte de Georgia. De los otros 3 criminales extraditados no se ha revelado su identidad. Para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Regresamos al tema de Ismael El Mayo Zambada. Sobre uno de los abogados del capo sinaloense acá en México, Juan Pablo Penilla. Se dieron a conocer nuevas fotos con personajes de Morena. Ayer le mostramos algunas. Hoy circularon más, en las que se le ve con miembros del partido: Ricardo Monreal, Sergio Mayer, Félix Salgado Macedonio, Martí Batres, Mario Delgado, entre otros. Desde ayer algunos de estos personajes han dicho que no lo conocen y que se toman fotos con todo el mundo sin investigar sus historias de vida. Quien también pintó su raya fue la senadora de Morena, Lucía Trasviña. Dijo que no lo conoce, señaló que ella no organizó los eventos en el Senado en los que le otorgaron reconocimientos. Culpó incluso a los medios de comunicación. Así. Nosotros no organizamos el evento, fueron ustedes los de la prensa, fue The One, fueron otras revistas que organizaron el evento y nos convocaron a nosotros también para darnos un premio. No han de ser más responsables, no anden engañando. No. Muéstreme la foto y muéstreme la invitación. No, yo no digo que usted lo haya organizado, sino que usted aparece en ese evento con el abogado. ¿Por qué nos invitaron? Y al abogado lo invitaron. ¿A poco si yo? ¿Quién es usted? Es de la maña, me tomamos una foto, a ver, dígame. ¿Será de la maña o no? O usted, dígame. Dígame. Y bueno, ella niega haber organizado este evento, dijo que solo le dieron un reconocimiento, lo cual sí es cierto, le dieron un reconocimiento. Tanto en 2023 como en 2024 destacaron su labor por los derechos humanos, solo que en el último año ella no asistió. Sin embargo, según el canal oficial de YouTube del Senado, el premio del pasado noviembre sí fue convocado por ella, al menos así aparece en la descripción del video. Dice textual: 4ª edición del premio Patria en pro de la salud, justicia, economía y bienestar, al que convoca la senadora Lucía Trasviña. Ahí está. Mientras que en el 2023 la senadora fue presentada como la anfitriona del evento. Para el acto inaugural de este evento, saludamos en primer término a los miembros del presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. A la anfitriona de este evento, la senadora Jesús Lucía Trasviña Gualdernat. A la anfitriona de este evento, la senadora Jesús Lucía Trasviña Gualdernat. Uno de los socios del despacho de Juan Pablo Penilla es Sergio Ramírez, otro abogado que en estos días ha sido señalado como cercano a políticos de la Cuarta Transformación. De él también se han dado a conocer fotografías con personajes como Mario Delgado, Citlali Hernández, la presidenta Claudia Sheinbaum. También se difundió un contrato donde aparece como apoderado del despacho que celebró con la Cámara de Diputados en el año 2021 como enlace técnico de la Comisión de Cultura que presidía en ese entonces Sergio Mayer. El contrato era por 65,000 pesos mensuales.
Y aunque Sergio Mayer ahora dijo desconocer que Sergio Ramírez defendía a narcotraficantes, se postularon juntos. Él era su suplente, Mayer el titular que buscaba reelegirse. Mayer perdió en ese entonces. Juan Pablo Penilla y Sergio Ramírez han explicado su cercanía con legisladores de Morena y con otros políticos. En el 2022, en entrevista para la revista Valores, hablaron de su propuesta para lograr la pacificación del país. Dijeron no tener miedo en decir que eran o son abogados de narcotraficantes y del crimen organizado. La pacificación del país a través de un proceso de justicia transicional. Hemos trabajado en conjunto con legisladores, tanto del Congreso como de la Cámara de Senadores, para impulsar esta iniciativa. Nosotros no tenemos ningún temor, defendemos narcotraficantes, sí, defendemos crimen organizado, sí. Estamos focalizados a la visión de lo que el presidente ha venido planteando, de lo que debe de ser un nuevo sistema de justicia, donde no es que hablemos de que vamos a crear acuerdos con el crimen organizado. Lo que se está hablando es de poner reglas. Me acompaña en el estudio el abogado Sergio Ramírez. Sergio, bienvenido. Alejandro, muchas gracias. Bien, pues veíamos ahí este fragmento de la entrevista, una entrevista en la que hablan sobre justicia transicional, una propuesta de pacificación, y decían que el defender a estos personajes, a los narcos, al crimen organizado, podría contribuir a lograr pacificar el país. Sin embargo, en estos días hemos visto que busca desde el oficialismo, Morena, personajes, desvincularse de ustedes. ¿Cómo ven primero esto, ¿no? Que no los estén reconociendo como alguien que estaba ahí cercano y que además los estaba ayudando con esta estrategia para la justicia transicional, la pacificación del país? Yo sí quisiera puntualizar primeramente, Alejandro, el hecho de que yo no conozco personalmente a la doctora Claudia Sheinbaum. Yo nunca he tenido una plática con ella de más de un saludo. Sí la he visto, obviamente, en muchos eventos de Morena. Soy una persona que ha estado cercano al movimiento de Morena desde antes del 2018, como abogado, como asesor. El factor toral aquí es que, bueno, la sociedad que existe entre Juan Pablo y Juan Manuel y yo es una sociedad de negocios, que es lo relativo al tema en particular. Yo con Juan Pablo y con Juan Manuel tendré 2 o 3 asuntos el día de hoy ya en común. En mi despacho yo manejo ahorita más de 200 asuntos. Yo soy solo con mi despacho de abogados. Tengo mi propio despacho de abogados, Juan Pablo tiene su propio despacho de abogados, Juan Manuel también, y somos socios en algunos asuntos, no en todos. Yo en el asunto del señor Ismael Zambada me enteré el día sábado. Yo el día sábado en la mañana me desperté viendo a Anabel, que siempre tiene esta tendencia de mencionar o de muy bajo nivel, su estilo. Y en cuanto empecé a ver el desarrollo dije, esto es anormal, ¿no? O sea, realmente aquí de lo que están hablando es del hecho de que de primera instancia a mí en lo particular me están señalando como socio de una persona y ya por ese simple hecho de un señalamiento de un socio ya me consideran abogado de una persona que yo no soy. ¿No tienes nada que ver con el caso? No conozco el proceso, a mí no me habló Frank Pérez. Obviamente busca a Juan Manuel Delgado, porque a mi criterio, y como yo siempre lo he dicho, porque he tenido sociedades con muchos despachos de abogados, en mucho tiempo, llevo 26 años de mi vida litigando, conozco, bueno, olvídate, conozco mucha gente dentro del medio, conozco prácticamente a todos los abogados que tienen algún renombre y me conocen. No salí en un medio a dar una entrevista el sexenio pasado, salí yo creo que en más de 300 medios de comunicación, dando diferentes entrevistas. Los medios de comunicación han ido a mi oficina a darme conferencias de prensa, porque he sido abogado de Gloria Trevi, porque he sido abogado de mucha gente en mi profesión, he llevado muchos asuntos. Desarticulé los kinders cuando vinieron el tema de la escuela Caracola, que hubo una lesión de un niño, cerramos más de 20 kinders. Logramos que la ley se rectificara para que hubiera un delito de violencia familiar equiparada en los kinders. Yo soy una persona que tengo una trayectoria profesional de muchos años. No aparecí hoy.
en un medio de comunicación. ¿No te sorprende que se intenten desvincular de ti personajes que te conocen? Si bien la presidenta me dices no la conozco, pues la has saludado, pero otros personajes, incluso Sergio Mayer ibas a competir como suplente. Fíjate que hasta ahorita la única persona que he escuchado en un tono de que no me conocía pero trabajaba con él es Sergio, ¿no? Sí. De ahí en fuera no he visto a nadie más que me niegue. A quien yo he visto que ha negado básicamente, pues sí, ha sido a Juan Pablo directamente. Yo no voy a negar nunca mis amistades, porque además no tengo nada que esconder. El factor Toral aquí es, yo nunca he tenido contacto ni con Andrés Manuel López Obrador, ni con su gabinete de seguridad directamente, ni con la doctora Claudia Sheinbaum, ni con su gabinete de seguridad directamente. Ese es el fondo toral del asunto. Nunca he tenido una plática con ella de más de 10 segundos. Presidenta, mucho gusto, qué bueno verla. Porque hay un criterio de una idea de un gobierno que venía precisamente con la búsqueda de la pacificación y de forma jurídica se buscó tratar de crear propuestas para que hubiera una alternativa. ¿Tú militaste o militas en Morena? Porque también se difundió esa información. Por supuesto que entré a militar en algún momento en Morena porque venía esta idea de poder entrar a la Cámara de Diputados a buscar asesorar de forma jurídica a algunos diputados en lo que es la construcción de modelos de justicia y paz, de justicia transicional. Son procesos que sería muy complejo que nos pusiéramos a platicar de eso ahorita, porque es algo que ha pasado en Uruguay, que pasa en España, en Colombia. Y que lo explicaban en esa entrevista que veíamos ahorita, un fragmento. Y en un libro, de hecho, que escribí yo en este sexenio, escribí dos, en particular de lo que corresponde a un proceso de justicia transicional mexicanizado. Lo explico bien y lo malcontextúan en la grabación donde me ponen. Porque si tú sigues escuchando el video, vas a escuchar que de lo que se habla es de reparación integral a las víctimas, de judicializar a estas personas con una pena reducida por la colaboración con el Estado mexicano, que salgan firmando un acuerdo de no repetición del delito. Lo que se buscaba precisamente era evitar que hubiera más muertos. El sexenio pasado fue un sexenio muy complejo en el tema de seguridad y la propuesta era que se lograra este modelo de justicia y para ello, de alguna forma, el decir yo no tengo ningún resquejo en defender a ningún narcotraficante o a defender a nadie, pues claro que no, porque soy abogado. Claro. No hay ninguna ilegalidad en ejercer tu profesión, en este caso. No hay que cómo, amigo, no tengo otro medio de vida. Dice Sergio Mayer, no sabía que era un narcoabogado, que te califiquen así. Bueno, es que eso ya es terrible porque la terminología, la verdad, es de una persona que, pues, lógicamente no cumple con el conocimiento básico, ¿no? No existe la terminología de un narcoabogado. Yo soy un abogado penalista, llevo más de 100 asuntos pro bono en mi despacho de mujeres víctimas. Me reconocen diversas asociaciones como abogado de mujeres, de víctimas. He llevado muchos casos de abusos sexuales. Todo está en los medios. Dicen un medio, se autollama el constructor de la paz. No es cierto. Ustedes, los medios de comunicación, en algunas notas me fueron nombrando así. Esto lleva mucho. Yo llevo hablando de esto muchos años y no soy abogado de Ismael Zambada. No, y si lo fuera, tampoco entendería cuál fuera el problema. No hay intervención por parte de un partido para generar una conexión con un grupo criminal. Eso es irreal. Al contrario. Y no se está generando una argumentación jurídica para traerlo de vuelta, sino que, y lo escuchábamos al propio fiscal, desde julio ellos hicieron un trámite de oficio, ¿no? Parte de lo que tienen que hacer, y ahora la estrategia legal es solicitarlo también, esta ayuda al consulado. Pero tú no eres parte de esa estrategia. Pero yo no soy parte de esa. Si me preguntas técnicamente y hiciéramos un análisis como lo hago de repente en Telemundo, en Televisa, en cualquier otro medio de comunicación que me hablan para preguntar de algún asunto aunque no participes en él, te podría dar una explicación técnica, jurídica de lo que representa el proceso que está pasando ahorita como tal. Pero no lo conozco. Yo no conozco ese proceso. No estoy enterado de que Juan Manuel haya ingresado un documento en diciembre, no estoy nombrado, no tenía yo conocimiento de que pensaban hacer esta estrategia. Sí, tener esta relación como la tuviste con el partido, en la Cámara de Diputados, etcétera, y además ejercer tu profesión de abogado defendiendo a muchas personas, incluidas personas que a lo mejor estén ligadas o señaladas de narcotráfico, crimen organizado, no tiene ningún cuestionamiento. No hay que cuestionar eso. Para mí, yo no veo ningún cuestionamiento, no veo que una cosa sea tocante con la otra. Entonces, si hay un doctor que tuvo que operar a un narcotraficante
y lo operó y después se fue a querer dar una plática de medicina a la Cámara de Diputados, ¿es narcodoctor? O cuando llegas tú a una sala de juicio y eres el criminal que me quieras poner el nombre y llegas sin un abogado, lo primero que hace el juez es mandar llamar a un abogado de oficio para que represente a la persona que se está haciendo imputada y que no tiene una representación. Entonces el abogado de oficio es un narcoabogado, porque en ese momento le tocó defender a un narcotraficante. Yo creo que es una cuestión que es sumamente carente de sustento. Para mí el tema es el hecho simple y contundente de que con quien yo tengo relación nunca la niego. Si tengo una foto con la doctora o tengo 5 fotos con la doctora Sheinbaum o con Pedro o con José o con quien sea, yo te digo quiénes son mis amigos y quiénes no. Y tampoco tengo ningún problema o tampoco podría tener amigos, ¿no? Es un tema muy controvertido, pero a la vez es un tema muy básico. Simplemente yo ni siquiera tendría por qué estar mencionando este asunto porque yo no soy parte de la defensa. Pero bueno, te hicieron todos esos señalamientos, ahí está la aclaración. Sergio, gracias por estar acá. En particular con lo que veíamos, y me dices, diste muchas entrevistas al respecto, en el tema de la justicia transicional, que sí es técnico, requiere una explicación mayor, pero escuchaba yo en la entrevista que dabas sobre que podría ser, lo interpreté así, como un vínculo, el abogado que representa a estos personajes para lograr la paz. ¿Se puede? Tiene un mecanismo idóneo, el cual crea una figura. Esta figura lo que contempla son 4 pilares fundamentales: aceptación de la comisión del delito, reparación integral del daño a las víctimas, judicialización, cárcel, con una pena disminuida por la colaboración con el Estado mexicano para reparar el daño a las víctimas, la creación acompañada de un archivo histórico de los hechos para que sepamos realmente qué es lo que pasó y lo que ha pasado, y al final una firma de una carta de no repetición de la conducta. ¿Y están dispuestos esos personajes o algunos? En su momento, con quienes he podido yo dialogar por cuestiones meramente laborales de mi trabajo, no que estén vinculadas con un partido político, no que estén vinculadas con nadie, ningún político está vinculado con esto, es más, yo creo que hasta dan la vuelta a este tema porque es un tema muy complejo. Y lo dieron porque no siguieron, ¿no? Lo dieron porque no se pudo lograr. Que hubiera sido la verdad, yo te lo digo, lo que estamos enfrentando el día de hoy sería, al contrario, ellos de alguna forma buscando el mecanismo para que jurídicamente el diálogo no es un diálogo como antes. El diálogo antes era por abajo de la mesa. O sea, Triana y todos los que están hablando mal de mí, que son panistas todos, es porque antes sí había muchos acuerdos por abajo de la mesa, con el obscuros, con el crimen organizado. Aquí es poner los acuerdos sobre la mesa de forma legal, dar un aspecto jurídico. Lo han hecho Estados Unidos lo hace con nosotros. Entonces termina resultando, como lo está haciendo ahorita, que no es el caso porque además no se está sumando a ningún criterio de oportunidad ni a ninguna figura de testigo colaborador el señor Ismael Zambada, y no lo va a hacer hasta donde yo escuché el día de hoy y el día de ayer. Entonces lo estamos viendo perfectamente bien. Cuando otro sí se declara culpable, entonces se vuelve testigo colaborador del Estado americano, repara del daño al Estado americano. Y acá no estamos aprovechando esas figuras. Y aquí estamos perdidos. Sergio, gracias por estar acá. Al contrario, Alejandro, gracias a ti. Por la explicación y por estar por acá. Qué gusto. Muchas gracias. Gracias. Sergio Ramírez, en Milenio Noticias. En Michoacán, autoridades federales y estatales detuvieron a Jesús Rivera Aguirre, alias El Gordo Chuy o Hamburguesa, un presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Zacapu. El operativo se realizó durante la madrugada, provocó enfrentamientos, bloqueos, quema de camiones. 2 elementos de la Guardia Nacional y un policía estatal resultaron heridos. También fueron capturados otros 3 sujetos a los que les aseguraron armas y droga. Por estos hechos, las escuelas de Zacapu suspendieron clases y los negocios permanecieron cerrados la mayor parte del día. Ya por la tarde, la alcaldesa envió un mensaje garantizando tranquilidad a los pobladores. En Sinaloa hoy se cumplieron 170 días del inicio de esta guerra entre mayos y chapitos. Por la mañana 3 integrantes del grupo criminal murieron en un enfrentamiento entre militares y un grupo de hombres armados en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán. La balacera provocó la suspensión de clases en escuelas de la zona. Más tarde fue localizado el cuerpo de un hombre con signos de tortura detrás de una preparatoria de la colonia La Campiña.
Por cierto, hoy en la mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, habló sobre el debilitamiento de la facción de los Chapitos, sobre la cual le he informado en este espacio. Rechazó que su líder, Iván Archibaldo Guzmán, se haya escapado por el túnel que fue localizado en 2 casas de la colonia Tierra Blanca. Ha habido aseguramientos de propiedades que tienen algunos, digamos, más que túneles, sí, tipo pasadizos. También se están haciendo acciones con la Fiscalía General de la República para continuar asegurando estas casas. Sí hay algunas casas que tienen túneles o digamos, otras rutas de escape. ¿Es común el hallazgo de túneles en estos momentos? En el estado de Sinaloa desde hace ya algunos años es común que se aseguren casas con pasadizos o túneles de este tipo. Mañana se cumplen 2 años del ataque en el que 5 jóvenes fueron asesinados por militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un hecho que desató una confrontación con familiares que denunciaron la alteración de la escena del crimen. 4 de los 21 soldados que participaron en estos hechos ya fueron declarados culpables de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Ayer un juez federal resolvió que los testimonios de 2 sobrevivientes y las pruebas de que dispararon las armas fueron suficientes para dictarle sentencia condenatoria. El 26 de febrero de 2023, los jóvenes habían salido a festejar que uno de ellos iba a ser papá. Al regresar a sus casas se encontraron con un convoy de militares que les disparó. En ese entonces el ejército informó que la agresión ocurrió después de que los soldados escucharon un estruendo. Mi compañero Mario García platicó con los padres de 3 de estas víctimas y con su abogado. No, ni siquiera dijeron, venimos de nombre de la Sedena, una disculpa por lo sucedido. No, ellos vinieron a decirnos, a ver cuánto quieren, limpiamos la memoria de nuestros hijos y se hizo justicia lo que pedíamos nosotros de antemano. Ya no es uno lo mismo, ¿verdad? Porque que me la pasaba amargado, mirar a la demás gente disfrutando y yo sabiendo que me faltaba algo y o no me sentía a gusto. A mi hijo Alejandro lo privaron de la libertad porque cuando ya pasaron los hechos, en vez de agarrarlo, hablarle como a una persona psicológica, lo que hicieron fue hincarlo y decirle que dijera cosas que no pasaron ahí. Para él fue un trauma. Él lo que hizo fue levantarse y pues ver a todos sus amigos ya sin vida y ver a su hermano también sin vida. Que regularmente desde la Fiscalía General de la República se les protegía y en esta ocasión no hubo manera de proteger a estos 4 militares. En más información, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo tiene un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria por más de 32 millones de pesos, según un documento oficial que fue compartido con este espacio por el medio Espectro FM. Este adeudo corresponde a irregularidades registradas durante la administración del expresidente del organismo, Antonio Lozano, entre el año 2012 y 2016. Además, en este documento, el SAT reportó omisiones en la presentación de retenciones mensuales del impuesto sobre la renta por salarios. Mañana Espectro FM publicará todo el reportaje. Aquí este adelanto. El Pleno del Senado aprobó las reformas a la Constitución enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir la reelección inmediata y el nepotismo electoral, pero lo hizo con modificaciones, entre ellas que el nepotismo no se aplique sino hasta el 2030 y no el 2027, como venía en la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. La crónica de lo que ahí ocurrió es de Silvia Arellano. Nosotros creemos que la reforma debe ser aplicada en lo general en el 2030 y no creemos que deba ser una reforma dirigida en lo particular. No paguen favores, señor Adán Augusto, porque eso es lo que están haciendo, hacer que sus aliados puedan ir a participar en el próximo proceso electoral. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar favores ni a cobrar favores políticos. Nosotros no somos los que en lo oscurito fuimos a negociar notarías, magistraturas, concesiones, cargos administrativos. El Pleno del Senado aprobó la reforma a la Constitución para prohibir la reelección y para mantener la unidad con sus aliados. Morena accedió a la propuesta del Partido Verde para que la prohibición del nepotismo electoral entre en vigor en 2030 y no en 2027, como lo propuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Con ello, se abre la puerta para que personajes como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila y Ruth González, senadores de Morena y del Partido Verde respectivamente,
puedan competir por las gubernaturas de Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí, que hoy ostentan Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado, David Monreal, hermano de Saúl Monreal, y Ricardo Gallardo, esposo de Ruth González. O políticos como Miguel Ángel Yunes y Manlio Fabio Beltrones, que tienen dinastías en distintos niveles del poder público. Senadores panistas encabezados por Antonio Martín del Campo exhibieron en tribuna un tendedero con ejemplos de nepotismo en Morena, mientras que su compañera de escaño, Gina Campuzano, encendió los ánimos al enlistar el supuesto nepotismo de los alcaldes Tadei, Romero Oropesa y Batres, entre otros. Los Monreal en Zacatecas, de los 14 hermanos, 10 han ocupado cargos públicos. David Monreal es gobernador de Zacatecas, su hermano Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, y Saúl Monreal es senador. Que mi trabajo me avala, que tengo 27 años en la política y que no soy un oportunista. Senadora, no puede estar interrumpiendo al orador. Usted tuvo 5 minutos de uso de la palabra. No puede. En ningún momento he manifestado que quiero ser candidato a gobernador por Guerrero. No lo he dicho, no lo he expresado. Morena defendió la reforma asegurando que es una demanda contundente del pueblo de México. A los privilegios de los linajes y las dinastías políticas. No podemos permitir que la política sea un espacio de herencia y favoritismo, donde los apellidos tengan más peso que la capacidad. Mientras que la oposición pidió que la reforma no sea una simulación y se aplique en todos los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Si la presidenta envió esta reforma es porque a muchas y muchos de ustedes ya los quieren fuera. El que entendió, entendió. Nos plantean una reforma que busque erradicar el nepotismo, pero que erradique el nepotismo hasta que le convenga al partido en el poder. Con imágenes de Gerardo Torres y Óscar Jaro, para Milenio Noticias, Silvia Arellano. Durante la votación en lo general, el voto fue unánime, 127 votos a favor, 0 en contra. Sin embargo, a la hora de votar en lo particular, para que la reforma entre en vigor hasta el 2030, en lo que tiene que ver con el nepotismo y no en 2027, así estuvo la cosa. Ahí fueron 123 votos en total, de ellos 97 votaron a favor de extender hasta el 2030 la aplicación de la misma, 26 votaron en contra. Toda la bancada de Movimiento Ciudadano en contra. También una senadora de Morena, Raquel Bonilla, que se desmarcó de su bancada, dio su voto en contra. Lo mismo casi todo el PAN, excepto Enrique Vargas, votó a favor, exalcalde de Huixquilucan, municipio que actualmente gobierna su esposa, cuyo mandato termina en 2027. ¿Será que tiene ganas de regresar o de que algún familiar releve ahora a su esposa en el 2027? No sabemos, pero votó a favor de extenderlo hasta el 2030. En el caso del PRI, prácticamente todos votaron a favor, con excepción del coordinador Manuel Añorbe y la diputada Claudia Anaya, que no estuvieron, no votaron. En información de última hora, la Secretaría de Relaciones Exteriores está informando que emitió ya una respuesta a la Carta del Mayo Zambada. En esta nota informativa explica que el Consulado General de México en Nueva York ha respondido en tiempo y forma a la solicitud de asistencia consular recibida el pasado 20 de febrero por el señor Frank Pérez, el abogado del Mayo Zambada, lo cual él mismo hizo del conocimiento público. De conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la legislación nacional aplicable, la Cancillería brinda asistencia consular a todas las personas mexicanas que así lo soliciten y que se encuentren detenidas en el exterior, es decir, también se la brindan a Ismael el Mayo Zambada. Esto lo acaba de informar la Cancillería mexicana. Trump quiere dar visas a los ricos que lleguen a Estados Unidos. Hoy informó que dará una Gold Card, una visa dorada para quien llegue con $5 millones. Así lo anunció. We're going to be selling a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship. Generally speaking, it'll be people with money and people that create jobs, and we'll be able to sell maybe 1 million of these cards, maybe more than that. The sale will start in about 2 weeks.
En más información del mundo, el Papa Francisco continúa hospitalizado en estado crítico, pero con una leve mejoría, según informó hoy la Santa Sede. También se detalló que el Papa no presentó fallas respiratorias y sus parámetros se encuentran estables, a pesar de que su pronóstico aún es reservado. Se informó que el pontífice retomó algunas actividades laborales, como la realización de nombramientos y la promulgación de decretos. Chile está envuelto en tinieblas debido a que desde la tarde de este martes un apagón masivo afecta a 14 de las 16 regiones de ese país sudamericano. Este apagón, presuntamente generado por una falla del sistema eléctrico de Chile, ha dejado sin energía casi el 90% de la población. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric declaró esta noche un estado de excepción e impuso un toque de queda por la noche en gran parte del país, incluida la capital Santiago. Aseguró que se sancionará a las empresas responsables de esta falla. Uno hasta el fondo, Gilgamesh. Gil estaba dedicado al placer del tercer movimiento de la Quinta Sinfonía de Sostakovich. El corazón acelerado, música clásica. Qué difícil es el arte, pero qué fácil el amor por los sonidos. En eso estaba Gilgamesh y no acababa de escribir un breve repaso de la gran mentira del expresidente López acerca del abasto, que siempre fue desabasto de medicinas, cuando encontró esto en su periódico Milenio, en una nota de Fernando Damián. Escuche usted. El robo de combustible o huachicoleo creció 500% en los últimos 6 años, al pasar de 60 barriles diarios en el sexenio de Peña Nieto a 340,000 en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esto lo dijo Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. ¡Ay, güey! Otra mentira, una más en el cerro de embustes. Ya me recordó aquellos días en que López dijo que acabaría con el huachicol. Y luego no había gasolina porque una chafaldrana no quería tomar lugar en el mecanismo y unos barcos con gasolina esperaban en las costas mexicanas. ¿Se acuerdan? O Gil empieza a perder la razón. El huachicol no disminuyó, aumentó. Todo es muy raro, caracho. Como diría Alexander Pope, el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Con esto nos despedimos. Mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.